Buenos días con todos los presentes. Bienvenidos a un webinar más de Sin Cables DC. El día de hoy se va a tratar el tema de balanceo de carga PCC, uno de los temas que muchos nos han pedido. Iniciemos. Los objetivos para este webinar son analizar el funcionamiento de balanceo de carga PCC, configurar un balanceador de carga PCC. El contenido es introducción a balanceo PCC, configuración del router board, demostración en tiempo real. Correcto. Iniciemos con los beneficios que nos va a dar PCC. Entonces, prácticamente PCC nos ayuda a distribuir la carga de nuestros proveedores de Internet. Ejemplo, caso de tener dos proveedores de Internet, el cual está conectado a puerto 1 y puerto 2, esto ayuda que ese tráfico se balancee. Prácticamente no salga por un solo proveedor, sino que el tráfico se distribuye. Eh, Muchas personas comúnmente siempre tienen dos respaldos de Internet, pero suelen confundir los conceptos de failover o balanceo de carga. Entonces, un failover como tal, de antemano explico, es cuando un proveedor de Internet se cae y automáticamente el otro proveedor toma la carga, o sea, toma el liderazgo prácticamente por decirlo así, y es por donde va a salir a Internet el tráfico de su red LAN. Entonces, el failover como tal, una vez que ve a un proveedor de Internet que ya no tiene salida, entonces el otro se posiciona como principal. No es un balanceo como tal, pero el balanceo como tal va a distribuir las conexiones de los hosts finales de la salida a Internet. Entonces, los dos, en ese caso, los dos proveedores están activos. Eso hay que entender muy bien. Ahora, también quería indicarles cómo funciona PCC lógicamente, lo cual vamos a mostrar a continuación. Entonces, y bueno, este es un método de balanceo bien popular en MikroTik. Muy bien, entonces voy a indicar un poco de lo que es correcto y creo que se compartió. Entonces, ¿en qué se basa PCC para realizar el balanceo de carga? Se basa en la dirección de origen, dirección destino, perdón, el puerto de origen y el puerto destino. Entonces, en base a esas- a esos parámetros, PCC puede distribuir bien la carga y las conexiones a la salida a Internet. Entonces, les explico un poco. Un ejemplo. Si nosotros tenemos un host final, el cual quiere salir a Internet, esta IP digamos que es una 192.168.1.254. Ejemplo, ¿qué sucede? Él quiere salir a Internet y nosotros tenemos conectado acá el router. Y dentro de este tenemos dos WAN. Entonces prácticamente sería WAN 1 y WAN 2. Y obviamente esto ya es google.com, el internet como tal, digamos la 8.8.8. Entonces, acá está el internet. Entonces, el host final, cuando quiere realizar una comunicación, un ejemplo, quiere acceder a su banca web. Cambiemos de color de paso para poder entender. Entonces, cuando el host quiere hacer la comunicación, digamos, a un servidor, no sé, de Google, entonces él va a pasar por la WAN 2. ¿Qué sucede? Él tiene su dirección destino y obviamente su dirección de origen. ¿Qué sucede cuando responde? Cuando ingresa de nuevo la comunicación, se deben marcar los paquetes dentro de este router para que regrese la comunicación al host y así no interfiera la WAN 1. Entonces,
Ese es el objetivo cuando se tiene dos proveedores de Internet y con un balanceo. O sea, que los paquetes no se confundan como tal. Imaginemos que, otro ejemplo, con otro color vamos a hacerlo. Entonces, los paquetes que salen del host como tal no van a salir marcados. ¿Dónde se van a marcar? Se van a marcar dentro del router. Una vez que salen marcados los routers y salen por la WAN 1, cuando regresa, obviamente debe venir y aquí verifica la marcación de los paquetes para que regrese al host. De igual forma, si nos encontramos de manera externa, digamos, desde con datos móviles y nosotros queremos ingresar al host, digamos que tenemos una IP pública y tenemos una VPN levantada, entonces, ¿qué sucede? Nosotros directamente desde, bueno, desde cualquier lado del mundo queremos hacer la comunicación como tal. Tampoco tenemos el marcado de los paquetes. Cuando ingresamos acá al router, este router debe decir y marcar los paquetes para llegar al host. Entonces, ¿qué marca? Debe marcar que está ingresando por WAN 2. Cuando el host le contesta la comunicación, debe decir que salga por la WAN 2. Entonces, así se asegura que el tráfico fluya por las diferentes WANs donde ingresan o donde salen. Ese es el objetivo. Es por eso que muchas de las veces los clientes dicen no vale el balanceo PCC, no funciona, la comunicación se pierde o el internet es inestable o cuando quieren acceder, un ejemplo, a la banca web, se cae la comunicación y es porque no están decretando bien por qué WAN debe salir o por qué WAN debe regresar o ingresar. Entonces, hay que realizar bien el marcado de paquetes para que pueda fluir la comunicación y no interfieran los dos proveedores. Ese es un ejemplo del que quería hablar para poder entender. Entonces, antes de continuar con esto, eh, si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor, la registran en el chat y les iré contestando. De paso, voy a verificar que el chat esté habilitado correspondientemente. Un momento. Correcto, en este momento creo que está habilitado para todo el mundo que pueda realizar preguntas o si necesitan hablar, incluso pueden levantar la mano y les habilito el micrófono. Correcto, continuemos. Ya, hay una pregunta, dice Ángel Caiza. ¿Qué equipos puedo utilizar para hacer el balanceo? Bueno, te puedo recomendar algunos, por ejemplo, el Java X cuadrado, el RB4011, el RB5009. Y bueno, todo va a depender ya de las necesidades de su red, si es grande o si es pequeña, ¿por qué no? Implícitamente o explícitamente de qué equipo necesiten, lo que debemos considerar es la capacidad de red y que el equipo va a soportar. Porque un ejemplo, yo con un RB750GR3 tranquilamente puedo realizar el balanceo de carga. Ahora, si la red es grande, obviamente la carga de CPU empieza no a interferir, sino que se va a saturar y el equipo también tiene su vida útil y sus límites, ¿no? Entonces va a depender y toca dimensionar bien la carga de la red como tal. Vinicio Vidal, justamente esta configuración aplica a versión 7 y cómo sería cuando se hace una de puertos, correcto. Justamente por el hecho del tema de versión 7 vamos a trabajar aquí con un RB4011 versión 7 porque muchas de las personas nos preguntan versión 7, no quieren cambiarse a versión 7, tienen problemas con versión 7 y también hay miedo de querer migrar. Entonces, sí es verdad que versión 7 en algunas configuraciones, ciertos parámetros, incluso las interfaces wireless han cambiado la configuración, pero no tiene, mm, por así decirlo, tanta diferencia a versión 6. Solo hay que entenderle un poco la nueva estructura y empezar a hacer pruebas. Entonces, por eso está este webinar. Ya, me preguntan, hay más preguntas. Bueno, contestemos algunas de las preguntas y después podemos continuar explicando un poquito del tema. El Java X cuadrado serviría para balancear dos líneas en versión 7, claro. Tengo aquí incluso un Java X cuadrado en versión 7 que, bueno, ya se escogió el RB4011. El hecho, dado que voy a realizar con una IP pública y una IP privada para que puedan ver.
Si lo realizo en el hub a x cuadrado, sucede que como nuestro proveedor nos asigna una IP pública, él lo ata con la MAC address y obviamente ya al conectarlo en el hub a x2 no va a reconocer la IP pública. Es por eso que se determinó y se va a utilizar el 4011 que tiene asignado IP pública en el puerto 1, que ya van a verlo a continuación. Me pregunta, para 5 equipos en una agencia de una cooperativa, ¿estaría bien el RB750GR3? A ver, Ángel, si te refieres a que quieres balancear con 5 proveedores, si tú tienes 5 proveedores, te recomiendo yo un equipo medio robusto, por ejemplo un 4011 o un 5009. Pero sí, he visto casos en que un 750 ha llegado a balancear 2 líneas y sí tiene buena capacidad en su red LAN. Me pregunta Armando Llanes, ¿se puede marcar los puertos VPN para redireccionar solo por WAN 1, por ejemplo? Sí, y ese es un proyecto el cual estamos desarrollando y sí es una buena pregunta. Y en versión 7, pero en versión 7 vamos a sacarlo para marcar los puertos VPN y redireccionar solo por una WAN, que no salga por la WAN 2. Sí, muy buena pregunta. Y bueno, más adelante estaremos notificando igual los webinars con exactamente. Ese es el objetivo de los webinars de Sin Cables DC, que ustedes nos comenten qué configuraciones necesitan, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus inconvenientes de red para poder nosotros ir seccionando e ir realizando estos webinars a menudo. Entonces, ya, vamos a seguir. Me dice Ángel Caiza. Bueno, me está levantando la mano. A ver, vamos a habilitar el micrófono para poder escucharle y poder continuar con el tema. Ángel, ya te habilité el micrófono. Puedes hablar. Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Sí me Ahí te escucho. escuchan? Coméntame. Ya, mi pregunta era, con RB750, ¿puedo balancear dos proveedores? Justamente en la agencia tengo 5 equipos. ¿Sí me soporta el RB750 para hacer esa Claro, el configuración? RB750, si tienes 2 proveedores como tal, te va a soportar para realizar el balanceo. Ahora, ¿qué otros 5 equipos tienes conectado a él? Tal vez te refieres a switch o routers, o estás distribuyendo de otra forma en cascada o algo. No, los 5 equipos, los HOTS, 5 Ah, computadoras solo en este. host, allá clientes Ajá, finales. Claro, no, no hay problema, es suficiente, la verdad. Es el 750 hasta está sobredimensionado si hablamos de 5 hosts finales y 2 proveedores de internet. Tranquilamente va a soportar. ya, listo, esa era mi pregunta. Muchas Ya, gracias. no te preocupes. Bueno, vamos a continuar. Deme un pequeño. Ya, correcto. Tenemos otras preguntas. Me pregunta Sistemas Potenta. Si se va el internet en el WAN 1 y tengo configurado WireGuard con esa, qué buena pregunta, y tengo configurado WireGuard con esa WAN, ¿cómo cambia automáticamente en los clientes VPN el script WireGuard para que ahora tome la WAN 2? Mm, muy bien, sí, sí, es una buena pregunta esa parte. Claro, al estar tú conectado y saliendo los paquetes para la VPN de WireGuard, sí, en efecto, si se va, si se cae, bien dicho, digamos, de ese proveedor, lo que tocaría es en el router, me imagino, y sí, vamos, voy a anotarlo igualmente, es una buena práctica, dado que sí, en efecto, tú cuando tú haces el script dentro del WireGuard, tú pones la IP y todo eso, asumo que dentro del WireGuard debería haber una opción para que tome como no un backup, sino, si no se tiene esa opción, que realice la otra opción. Podría ser eso, si no directamente en el MikroTik. Y sí, esa es una buena práctica y sí, de amigos de Sistema Potenta que ya antes me habían hecho también otro requerimiento y lo solventamos. Esta vez también una buena pregunta y lo vamos a ir solventando entonces. Y lo voy a apuntar. Ya, correcto. Y ahora sí, continuemos con lo que estábamos iniciando en un momento. Ya. Voy a compartirles pantalla. Creo que el tiempo se nos va a quedar corto para poder realizar toda la configuración. Quería explicarles un poco cómo funciona aquí lo ve el PCC, cómo es la lógica de PCC dentro de MikroTik para que ustedes puedan ver.
Entonces, ¿qué pasa? Voy a explicarles así a breves rasgos. Déjenme borrar esta parte. ¿Dónde están? ¿Qué sucede? Que cuando quieren realizar la comunicación PCC, pasa que se guía en base a la dirección origen o destino. Entonces tenemos dirección origen y dirección destino. Estos dos parámetros crean un código de 32 bits y lo denomina hashing. Entonces, en base a ese hashing es como resuelve PCC y realiza las conexiones. Después vamos a involucrarlo a hashing. Ejemplo, tenemos un proveedor de 500 megas y el otro de 250. ¿Qué sucede aquí? La relación es 2 a 1. Si simplificamos, este nos va a quedar en 1 y este nos va a quedar en 2, ¿verdad? Ya, si simplificamos, la relación es 2 a 1 prácticamente. Entonces, sumado tenemos 3. ¿Qué sucede? Este, este, este valor de hashing lo conocen como n. Y ese n hay que dividirlo para 3, para esta relación de los dos proveedores de Internet. Ya. Este n, como ustedes saben, está en binario. Entonces, digamos que era un 901 en decimal. Lo dividimos para 3. ¿Qué pasa? El residuo, el residuo es 1. ¿Y qué sucede? MikroTik, las conexiones las tienes de la siguiente forma. Este es un slash, perdón. Entonces, tiene 3 conexiones, como les había comentado. Se suma esta relación. 2 y 1 se suma y es 3. Entonces va a tener una conexión. La denomina así MikroTik, ya van a ver más adelante. Tiene 3 slash 0, 3 slash 1 y 3 slash 2. Entonces, desde 0 es la primera, como decir, eh, la primera distribución. Entonces, ¿qué sucede? Si el residuo es 1, entonces le va a mandar por aquí. Si el residuo es 0, por ejemplo, digamos que el valor de 32 bits salía 900, dividido por 3, residuo 0. Entonces, ¿qué sucede? Lo va a enviar por acá. Y ahora, si el residuo era 2, lo va a enviar por acá. Entonces, en base a esa lógica, en base a esos 32 bits de hashing, el cual es un valor, bueno, primero en binario y después en decimal, lo va a dividir para la relación de cargas de los dos proveedores de Internet. Pero si tenemos 3 proveedores de Internet, entonces funciona de la misma forma. Vemos las relaciones que tiene y se suma aquí. Entonces, este valor es por el cual se va a dividir aquí el valor n del número decimal del hash. Y podemos crear nosotros aquí los diferentes caminos, como tal, por así decirlo. Pero digamos que este valor salió 4. Entonces aquí tendremos 4 y aquí aumentaría de 3. Entonces tenemos 4 de 0, 4 de 1, 4 de 2 y 4 de 3. Tenemos más conexiones. Entonces, ¿qué significa? Que dos conexiones, digamos, por ejemplo, aquí, ¿cuál era la relación? Que dos conexiones la va a mandar por el proveedor de 500 megas y que una conexión lo manda por el proveedor de 250 megas. Esa es la relación. Entonces, dos conexiones de nuestra red LAN va por el proveedor número uno que tiene mayor capacidad y el otro por el de menor capacidad. Y eso ya lo hace internamente Routeros. Pero bueno, esta es una breve explicación para más o menos que me entiendan cómo funciona. Obviamente, si necesitan más explicación de este tema, al final voy a dar mi número de contacto como siempre para poder hablar más de este tema y ayudarles también en sus proyectos. Muy bien. Bueno, una vez explicado este tema y espero que me hayan entendido, la verdad sí es un poquito extenso, pues sí queremos explicar todo, pero bueno, empecemos ya con la configuración que se nos va cortando el tiempo y tenemos preguntas, creo, bastantes. Entonces, denme un momento para poder compartir, voy a listar los equipos. Muy bien, ahora sí, ingresemos al MikroTik. En este caso tenemos el RB4011 como les había mencionado y tenemos en versión 7. Entonces, creo que está reseteado a valores de fábrica. Sí, está reseteado a valores de fábrica. Bueno, a ver, me está comentando Diego Arias. A ver, habilitémosle para poder continuar y que no quede la pregunta en el limbo. Diego Arias, ya tienes habilitado el micrófono, tal vez puedes Eh, mencionar. sí, sí, ¿sí me escuchas? Sí, claro. Buenos días.
A Buenos mí me días. queda una de inquietudes, o sea, con respecto al número 3, ¿de dónde sacaste ese número 3? ¿Por qué son Ah, ya, tres? te explico del número 3. Es la relación, dame un pequeño, es la relación de los dos proveedores de Internet. Perdona que también estoy manipulando aquí una pizarra y con los equipos estoy un poquito. Digamos que el primer proveedor, P1, nos da 500 megas, ¿verdad? Y P2, el proveedor 2, nos da 250 megas. La relación de esto, sabemos que es 1 a 2. Es 1 a 2 la relación. Está el doble, el primer proveedor, y bueno, el otro sería, esa es la relación 1 a 2. El 3 se da sumando estos dos valores, la relación. Entonces la relación es 2 a 1 y se suma esos dos números y es del 3. Entonces no sé si ahí me entendiste, es Ujú. un pequeño cálculo nomás, que qué relación tienen los dos proveedores, y de ahí se suman las dos Ah, ya, eso relaciones todo. y sale el 3. Y en base a eso podemos saber cuántas rutas como tal se pues, van a tener. Entonces vamos a tener tres, pero MikroTik lo tiene. Ya vamos a ver más adelante y les voy a decir, miren, aquí está. Entonces lo hace 3 de 0, 3 de 1 y 3 de 2. ¿Qué significa el 3? Que son tres rutas. Entonces la primera va a ser la 0, la primera la 1 y la 2. Entonces a 0 y 1, la primera de ruta de 0 y 1 la asignamos al proveedor 1 y la 1 también al proveedor 1 y la 2 sí al proveedor 2. Entonces así nosotros aseguramos que las conexiones van a salir tiene mayor prioridad proveedor 1 de 500 megas que el 2. Entonces ahí sale el 3. No sé si me entendiste. Sí, sí te entendí. Ya, dale. Bueno, comencemos porque sí, es un tema muy amplio, la verdad les entiendo y bueno, ya, y después vamos a ir respondiendo todas las preguntas. Ah, correcto. Iniciamos, tenemos del 40 a 11. Entonces, para lo cual, quiero que sepan que está reseteado, no tiene nada. Igualmente, ustedes si ven una observación, por favor, porque ya bueno, las personas que estuvieron asistentes en el tema de OpenVPN, se tuvo un error, un técnico, y bueno, tal vez yo no me doy cuenta porque estoy aquí con los equipos, todo eso. Entonces, si tienen un detalle técnico, me avisan y lo corregimos ese rato. Bueno, lo único que tenemos conectado aquí, el puerto 1, el puerto 2 y el puerto 4, que es la computadora. Puerto 1 va a ingresar el proveedor. Déjenme verificar. Ya, el puerto 1 va a ingresar el proveedor con una IP pública y en el puerto 2 un proveedor con una IP privada. Muy bien, vamos a IP de HCP Client. Ether 1 aplicamos. Como podemos ver, nos está asignando una IP pública. Ahora, cogemos Ether 2 y es una IP privada. Entonces son dos redes muy diferentes. Eso como tal. Vamos a crear el bridge de nuestra red LAN para que puedan ver y después verificar por dónde sale la conexión a internet cuando ya finalicemos. Creamos. Entonces, perdón, aquí debemos añadir el puerto 3 porque el 1 y el 2 son puertos WAN, recuerde. El 4, el 5 y se desconectó porque está conectado ahí mi computadora. Un momento, conectémonos. Perfecto. 2, 3, 4, el 5. Ya, solo hasta el 5 dejémoslo. Los otros puertos se debería añadirlos aquí, sí, para que funcione, pero como es un bridge, ustedes saben que ya solo se le añadiría los puertos. 2, 3, entonces tenemos 3, 4 y 5. Y ahora vamos a asignar una dirección de red para nuestra red LAN del bridge como tal. Entonces vamos a asignarle la 192, perdón, punto 168.20, no, perdón, punto 200.1 máscara 24. El respectivo de HCP Server para nuestra red LAN. Como ustedes ya muchas de las veces han visto el proceso siempre, entonces esto ya es más rápido. Sí, por favor, déjenme todas sus preguntas en el chat para poder ir solventando en un segmento que vamos a habilitar de preguntas. Entonces, muy bien, eso sería con DHCP Client. Eh,
cuando queremos adquirir dinámicamente la dirección IP del router principal que nos está asignando. ¿Qué sucede si nosotros tenemos una IPs estáticas? Entonces, únicamente deberíamos generar perdón, estáticamente colocamos las IPs y colocamos con el puerto respectivo y no pasaría nada. Muy bien. Una vez que ya tenemos configurado este segmento, de ahí nos íbamos a IP, perdón, a interfaces y debíamos ir a interfaz list. Aquí debemos crear dos listas. Esto no interfiere en nada en lo que tiene que ver con la comunicación de los puertos, únicamente es para poder facilitar la configuración. Entonces yo aquí añadí en list y obviamente creé LAN y WAN. ¿Cómo se hizo eso? Únicamente aquí coloqué, por ejemplo, LAN, dos, digamos así, y OK, y ahí se creó. Y al otro igual le creé como WAN y OK, nada más. Se añadió eso. Y ahí sí añadimos los puertos que son para esa lista. Entonces en WAN añadimos a Ether 1, aplicar y OK. La otra WAN, en WAN, Ether 2, aplicar y OK. Y la LAN, que es el bridge, aplicar y OK, nada más. Entonces finalmente, para poder tener comunicación, denme un momento. Ya, entonces ahorita ya estoy con otra IP, como pueden ver el 2011, estoy dentro del bridge que creé. Entonces, y de ahí finalmente para tener salida a internet por este router me fui a IP Firewall en NAT. Hice una regla de NAT simplemente que no por una interfaz, sino que por una interfaz de salida, una lista que es la WAN, que ahí tiene ya los dos proveedores, porque si no nos tocaría crear aquí en OUT Interface y el Ether 1 o el Ether 2, sino que aquí simplemente me voy a una lista que se creó y la acción de enmascarar. Eso. Y ahora sí, ya tengo salida a internet. Verifiquemos. Vamos a colocarle una contraseña. Verifiquemos el PIN de google.com. Ya, como podemos ver, tenemos ya salida a internet. Muy bien. Entonces, ahora sí que ya estamos dentro del bridge. Vamos a continuar. Correcto. Ahora lo que vamos a hacer es nosotros permitir la comunicación de nuestras redes LAN. ¿Qué sucede? He visto casos en donde nuestros clientes tienen direcciones IP privadas y otras que no pertenecen a IP privadas. Por ejemplo, configuran un DHCP server con la dirección 60.60.60.1 máscara 24. ¿Qué sucede ahí? Pasa que la comunicación, cuando quiere salir a Internet, obviamente no está cumpliendo con los estándares RFC 1918. No quiere decir que no va a valer, pero lo recomendable, cuando ya se aplica un firewall correspondiente, es que estas direcciones privadas pertenezcan a las 192.168 o 172.16 o la 10.00 que son para redes privadas. Entonces, vamos a añadir esas listas de direcciones privadas. Entonces, nosotros nos vamos a IP Firewall. A ver, sí, Address List. Nos vamos a lo que es añadimos aquí y vamos a colocarle RFC 1918. Entonces aquí vamos a colocarle la 192.168.0.0 máscara 16. Perdón, máscara, perdón, ya. Aplicamos, añadimos otra y aquí vamos a colocar la 10.0.0 máscara 8. Aplicamos, copiamos otra y aquí colocamos la 172.16.0.0 y máscara 12. Entonces, si ustedes quieren verificar eh, el estándar RFC 1918, pueden verificar, ahí están las redes privadas como las de Claro. Esta es una buena práctica para que no pueda empezar a ver esos inconvenientes de que no sale el tráfico de red interno.
Entonces, por eso que muchos de los proveedores que ya tienen experiencia dejan esta dirección IP para que pueda, obviamente, el router principal ya tener un estándar de configuración y únicamente mandan el script a correr. ¿Qué pasa si colocan una 50-50? Va a haber inconvenientes, más que todo cuando tienen IP pública. Muy bien. Ahora. Y también podremos hacer una práctica de lo que va a suceder más adelante porque vamos a salir con IP pública y no les va a dejar salir. De hecho, si colocásemos una IP de la 60.60.1, algo así. Entonces, empezar a utilizar las direcciones privadas sí sería una buena recomendación. Ahora sí, vamos a continuar con lo que es el balanceo PCC, el primer paso y eso. Dentro del firewall del NAT, a nosotros tener esta lista de direcciones privadas, nosotros podemos determinar que solo la información de estas IPs, de estas IPs, perdón, de aquí, de estas IPs de los estándares pueda tener la salida de Internet por el puerto WAN, en este caso por los dos proveedores. Es ahí cuando ingreses el de pequeño detalle que colocan algunos de los proveedores. Solo, por ejemplo, este RFC 1918 no lo pueden llamar así, lo pueden llamar, no sé, conexiones habilitadas, un ejemplo. Y solo las conexiones habilitadas, que son de esas IPs privadas, pueden salir a Internet. Es por eso que a veces nuestros clientes conectan otro router y colocan otra dirección de red que no está dentro de ese rango, no tienen la salida por los puertos WAN debido a eso. Muy bien, esa explicación es importante. Ahora vámonos nosotros a crear las respectivas reglas para no balancear el tráfico de IPs privadas, o sea, entre redes privadas. Entonces, ¿qué sucede? Les voy a indicar aquí con un esquema. Les explico. ¿Qué pasa si nosotros tenemos aquí el router que está balanceando el MikroTik y nosotros aquí tenemos LAN 1, tenemos LAN 2 y acá tenemos el otro router que es del proveedor? Si nosotros queremos comunicarnos entre LANs, o sea, aquí, este tráfico no debe tener balanceo de carga. ¿Por qué? Porque no está saliendo a Internet. Es un tráfico entre LANs. Entonces, ese tráfico, por obvias razones, como les comento y les reitero, no debe tener el balanceo de carga. Si es que tuviesen el balanceo de carga entre estas dos LAN, ¿qué va a suceder? Va a mandar uno por el WAN 1 y el otro por el WAN 2. ¿Y qué sucede? No van a poder comunicarse entre LANs. Déjenme les anoto en otro color. Entonces, ¿qué sucede? Tiene balanceo de carga esta LAN. Sucede que se va por un proveedor y este otro proveedor, digamos que también tiene otro, perdón, esta LAN tiene otro proveedor, otro balanceo. Se va por ese proveedor. Nunca van a tener la comunicación pertinente. Va a llegarle cierto paquete, sí, porque está directamente conectado, pero se está perdiendo los paquetes, se está perdiendo las conexiones. Es por eso que entre LANes no debe haber balanceo de carga. Entonces, y ahí entra el detalle importante de por qué se colocó el RFC 1918. Y bueno, ¿y cuál es el tráfico que se va a balancear? Siempre va a ser el que sale de la LAN a Internet, de la LAN 2 a Internet. Ojo, no entre LANes. Entonces, continuemos. ¿Y cómo se hace eso para poder nosotros restringir ese tráfico? Entonces, con esa lista nosotros podemos determinar esa parte. Entonces, para ello nosotros debemos ir a lo que es Mangle y aquí se configura lo que es no balancear tráfico privado entre LANes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Únicamente debemos ingresar a Mangle y en Source Address List colocamos RFC 1918, ya, y el destino. Entonces, ¿qué sucede? Todo el tráfico de esta lista del RFC 1918, es decir, de las IPs privadas, que vaya con destino a otra red privada, de la LAN 12, como les mostré. Entonces, como los dos tienen esas mismas direcciones IP de red, ¿qué sucede? Ida y vuelta, ¿qué vamos a hacer? Que aceptar, nada más, solo vamos a aceptar ese tráfico, no vamos a nosotros ingresarlo a balancear ni nada por el estilo, solo aceptamos. Entonces, vamos a agregarle un comentario y coloquémosle
No balancear tráfico privado. Y ya está. Entonces, esto es para entre LANes. Por ejemplo, si yo conectara en el puerto 5 otro router y coloco ahí otra dirección de red LAN, entonces ese tráfico es innecesario que se balancee. Entonces aquí la primera regla de Mangle es nosotros que vamos a aceptar el tráfico que esté viniendo de nuestro proveedor uno de Internet. Entonces en este caso sería el proveedor este IP pública. Entonces nosotros vamos a aceptar todo el tráfico que esté viniendo de este proveedor del puerto uno que es esta dirección de red. Adicional, déjenme ver la IP del gateway. Ahí está. Ya entonces nos vamos a pre-routing, el destination address. Debemos aquí colocar la IP, pero la IP de red debe ser. Entonces aquí sería, un momento, volvamos a IP de HCP client, máscara 26, un momento. Aquí debe estar el gateway. Este vendría a ser el gateway, la 225, pero aquí debemos sacarle el respectivo. Esta es la red, sí. Y la red, deme un momento, donde estaba el mangle, viene a ser la 0, máscara 26. Correcto, una vez que ya verifique, igual ya estoy verificando también, para no tener inconvenientes, después se puede cambiar igual IP de red. Entonces, aquí el tráfico desde dónde viene, desde la LAN. Por eso es que les decía es importante el tema de poder nosotros distribuir en listas, o sea, LAN o WAN, porque si nosotros tuviéramos los hosts solo por el bridge, así nos va a intervenir mucho porque no vamos a seleccionar una lista, sino que toca ir de uno a uno. Entonces, aquí seleccionamos la interfaz, o sea, donde ingresa la LAN. Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a aceptar el tráfico. Ya. Y vamos a comentar. Aceptar tráfico. Perdón. Inicio PCC, coloquémosle. Ahora copiamos esta regla y debemos colocar aquí vuelta a nuestro segundo proveedor, que es la 192.168.24.0 máscara 24. Debe ser la IP de red, ojo, no el gateway. Por eso es que el otro estaba calculándole muy bien para no tener inconvenientes. Muy bien, entonces esta vendría a ser la 0, LAN, y como le copiamos, igual aceptar. Entonces, esto sería, y borremos este comentario porque es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos dos proveedores de Internet, por ende debemos tener estas dos reglas para los dos proveedores. Ojo, eso sí, muy importante. Si tuviéramos tres, deben ser tres reglas. Muy bien, entonces, igualmente, déjenme ver, me habían preguntado. Claro, dice, esta es una buena pregunta, Luis Javier Contreras. Buenos días. Si la IP del proveedor que está por DHCP cambia, ¿se debería actualizar nuevamente esta regla? Claro, en esa parte vamos a tener inconvenientes. ¿Qué sucede? Es por eso que cuando se tiene IP pública, uno se le dice al proveedor, por favor, que nos deje estáticamente la IP, porque también pasó lo mismo. Sucedió un cliente que tenía por DHCP y le generaba problemas. Entonces, únicamente se le dijo al proveedor que le deje estáticamente esa IP atado a la MAC address de este equipo, no tiene inconvenientes. Es por eso que yo en este equipo RB4011, el puerto uno está atado a esa IP pública. Correcto. Entonces, esa es una nota importante. Bueno, a ver, deme un momento. Estamos con el tiempo. Lo siguiente sería es marcar las conexiones originadas desde el Internet hacia nuestra LAN. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Igual, agregamos Mangle. Tengo más preguntas, un momento. Muy bien, tengo otra pregunta. Me dicen solamente si cambiaría de red, si está en la misma red, ¿sería necesario? A ver, no te entiendo esa pregunta muy bien. O sea, si nosotros estuviéramos en la misma red, un ejemplo, y tenemos otro router, ¿te refieres a eso? O si puedes explicar un mejor que no, esa pregunta no la entiendo. Ya me dice, si cambia de IP el proveedor, pero el cambio es en la misma red. Ah, te refieres a la IP de red. Ah, claro, eso, ¿en qué interfiere? Depende del DHCP client. Como yo adquiero por dinámicamente, ¿qué sucede?
me da una dirección, obviamente, si el proveedor, ejemplo, el gateway te asigna otro, pero se permanece la de red, no habría problema. Pero ¿qué sucede cuando se coloca una IP estática? Entonces ahí sí hay problema. Si claro, la IP de red, asumo que te refieres a la IP de red. Claro, mientras la IP de red sea la misma y digamos te cambias solo el gateway, o sea, la IP de gateway, entonces no habría inconveniente. Pero ojo, solo cuando la adquiero por DHCP client. ¿Qué sucede si eh, adquiero por un IP address aquí y le coloco una fija y le pongo en el puerto uno? Obviamente ahí va a haber un pequeño error. Entonces, no sé si a alguien le ha pasado tal vez, pero eso asumo y bueno, me queda claro a mí que debería pasar eso. Bueno, igual ya vamos a continuar, que sí tengo muchas preguntas. Vamos, empecemos. Entonces, ahorita vamos a seguir con el otro pre-routing. Entonces, vamos ahorita a hacer el marcado de paquetes cuando ingresa al, por el primer proveedor. ¿Qué sucede? El Ether 1 era nuestro primer proveedor. Esos paquetes, como les había comentado, cuando ingresan los paquetes desde el Internet, o sea, no vienen marcados, ellos no saben, en primera instancia no saben. Entonces, por eso aquí debemos poner connection mark, no marca. No tienen ninguna marca esos paquetes, porque antes no hubo una marcación de esta conexión. Es la primera conexión que se va a dar desde el internet hacia nuestra LAN como tal y va a venir ¿por dónde? Por el primer proveedor. Y vamos a aplicar una marca de conexión aquí y vamos a colocarle hacia ISP1. Ojo, cuando vamos a hacer siempre marcado de conexiones, el pass-through lo dejamos habilitado como para que pase toda la conexión. Aplicamos. Entonces, les explico de nuevo esta regla para que puedan entender. ¿Qué sucede? Cuando ingresa por la Ether 1, por el puerto WAN, el tráfico, no tiene marcado de paquetes todavía porque es la primera conexión, viene y ¿qué va a hacer? Aquí, recién cuando ingresa al router, le vamos a marcar con el hacia ISP1. Ojo. Y de paso pongámosle con porque más adelante vamos a crear unas listas. Aplicamos. Ok. Ahora, esta misma vamos a copiar y aquí nosotros lo que vamos a seleccionar ahora es por el ISP2 y por el Ether 2 de igual modo. Entonces, los paquetes ahora que ingresan por el Ether 2, que es nuestro puerto WAN 2, no tiene todavía una conexión, por eso no le damos un marcado, pero cuando ya está, ya cuando llega vamos a decir que se vaya a ICP con 2 y aplicamos. Entonces, bueno, si hasta ahí tal vez tiene igual alguna pregunta, coménteme y creo que algo que no hice en un inicio fue habilitarles el chat de nuevo, creo. Deme un momento, voy a seccionar esa parte. Everyone, everyone. Ya está habilitado. Pueden preguntar si ha estado habilitado. Muy bien. Entonces, hasta el momento nosotros tenemos lo que es la comunicación desde afuera del Internet hacia nuestra LAN y por cada el Ether 1 y el Ether 2. Entonces vamos a colocar aquí el comentario que es marcar, perdón, marcar conexiones originadas en Internet. Y ya, esas serían las dos marcas para las conexiones desde el Internet hacia nuestras LAN. Ojo, si nosotros tenemos 3 proveedores, ¿cuántas reglas serían? 3. Si tenemos 4, 4 reglas de esto. Entonces, uno por cada interfaz WAN. Aquí está, miren, el Ether 1 y Ether 2, que eran nuestros puertos WAN. Igualmente, si ustedes tienen VLAN o PPoE, entonces ahí seleccionan la interfaz o la VLAN dentro de aquí sería para mencionarles. Déjenme aquí. Entonces, aquí si ustedes tienen VLAN o tienen PPoE, entonces ahí seleccionan la interfaz. Ahora, nosotros vamos a marcar el tráfico de salida del router, o sea, del que está saliendo de nuestra LAN. Entonces, vámonos otra vez a Mangold y vamos a crear las siguientes reglas. Entonces, ¿cómo sería aquí? Entonces, aquí ya no sería una cadena pre-routing, sino que sería el output de lo que va a salir del router. Entonces, de este router que va a tener el balanceo de carga. En Connection Mark, nosotros deberíamos marcar hacia ICP1, es decir, por donde vino, debe regresar. Un ejemplo.
ingresó el tráfico por el WAN 1. Ahí lo marcó hacia ISP1. Correcto. Ahora responde el host y el router como tal también ya debe mandarle con esa marca, que es hacia ICP1. Entonces ahí va recién a salir ya marcado el paquete y vámonos a darle el MAC routing. Entonces aquí nosotros debemos tener tablas de ruta, es decir, dos tablas de ruta por donde va a ser el mandado de los paquetes y de las conexiones. Para ello nos vamos a ir a IP routing. Déjenme ver, creo que existe. A ver, system routing. No, perdón, aquí está routing y tables. Aquí vamos a crear dos tablas, en la que es hacia ISP1 y hacia ISP2. Entonces vamos a ponerle hacia ISP1 y el otro hacia ISP2. Dos tablas para que pueda redirigir el tráfico. Y aquí volvemos, seleccionamos ahí hacia ISP1. Entonces, ojo importante, que esta es la tabla de routing. Entonces ahí seleccionamos de la hacia ISP1. Como les había comentado, cuando nosotros hacemos el marcado de los paquetes, ahí nomás vamos a seleccionar el pass-through. En este caso, ya solo se está haciendo el ruteo. Y aplicamos. Ahora vamos a realizar este mismo proceso, pero debemos ahora los paquetes marcados con hacia ISP2 con. ¿Se acuerdan que el marcado de paquetes tiene este detalle que le colocamos con? Y que debemos seleccionar aquí el hacia ISP2. Correcto. Entonces, ojo, si algo ven que está pasando por ahí, me comentan porque a veces con tanto equipo aquí, voy a verificarle de nuevo. De un momento para ir, para que no salga mal esto. Verifiquemos que está bien todas las rutas y les sigo comentando. Correcto, sí está bien. Vamos a seguir con las siguientes reglas. Creo que el tiempo nos está quedando corto, entonces vamos un poquito a seguir haciendo este proceso. Entonces nos vamos al tráfico pre-routing y ahora el tráfico de la LAN a nosotros a marcarlo. Este tráfico, ya. Entonces ahora, ¿se acuerdan que teníamos las conexiones de la entrada de Internet y sí, las originadas en Internet, como podemos ver? Déjenme ver, aquí está, las originadas en Internet y las que salen. Pero estas que salen, qué, qué análisis le dan? Esto es importante, miren. Estas conexiones que salen del router son las que entraron con una marca. ¿Cuáles son las reglas que faltan? El tráfico que sale del router sin tener una marca. Es decir, digamos, yo me quiero comunicar con un servidor. Entonces, ese tráfico como tal aún no tiene una marca porque recién se está originando. Entonces, ese tráfico me falta ahora colocarle una marca, pero hacia la salida de Internet. Porque esta de aquí fue el tráfico que salía, pero cuando ya tenía una marca en un inicio, es decir, ya ingresó por la WAN, llegó y ahora nuestro host nos está contestando y debemos marcarle. Entonces ahora lo que nos falta es el tráfico que sale desde nuestra LAN, pero que aún no tiene una marca, que aún no está. Entonces por eso este tráfico de la LAN es no marca. Entonces, importante. Y aquí, déjenme ver, aquí. Aquí es donde ingresa lo que les estaba comentando, el PCC, el Per Connection Classifier, el famoso PCC. ¿Qué sucede? Aquí se recomienda siempre colocar boot address. Y miren, es aquí eh, donde les había comentado a ustedes que está el 3 y aquí va el 0 y después se crea otra con 1 y después se crea otra con 2. Es aquí donde nosotros mencionamos que va a haber como tres caminos y aquí por ejemplo, el 0, el 1 y el 2. Entonces, pero siempre el 3 aquí. Aquí es donde se coloca ese parámetro que les había comentado. Muy bien. Entonces aquí vamos a colocar baud addresses
En este caso, como el ejemplo estaba con la relación 1 a 2, ¿qué sucedía? El n en este caso vendría a ser, no, perdón, la relación 1 y 2 y la suma era 3 y nuestra primera conexión 0. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, déjenme ver, acción, a ver, este es no mark, bodadres 3 0. Ya. Muy bien, entonces aquí, como les había comentado, prácticamente es el como que la primera ruta que estoy creando y obviamente hay que marcarle, porque es eh, que llega el router y hay que marcarle ahí la salida para que cuando responde ese servidor regrese por ahí mismo. Entonces colocamos hacia ISP 1 con, y como les había comentado, marcado de conexiones pass-through. Y comentémosle marcar conexiones desde la LAN. Y correcto. Entonces ahora, lo que debemos hacer es copiar y como habíamos mencionado, va a haber 3 conexiones. Nos vamos a Advanced y aquí vamos a colocar la otra conexión, que sería la 1. Y, ojo, ¿se acuerdan que les dije que va a haber 2 conexiones hacia ISP1 y solo una conexión es hacia ISP2? Porque esa era la relación. Dos de las conexiones va a ir al proveedor que tiene mayor ancho de banda y una conexión va a ir al proveedor de menor ancho de banda. Entonces colocamos otra vez al hacia ISP1 con. Aplicamos entonces. Miren, aquí está. Ojo, miren, ya va a haber 3 conexiones. La primera conexión, ¿hacia dónde va a ir? Hacia ISP1. Ahora, vamos la otra. Hay 3 conexiones. La segunda conexión va a ir hacia ISP1 con. Entonces ya tenemos la relación de dos que era el primer proveedor que era de mayor ancho de banda. Tenemos eso. Ahora, ¿qué sucede? Que este comentario es en vano porque es lo mismo. Entonces, vamos a hacer la tercera. Pero en la tercera, ¿qué detalle ustedes observarían? Que es tres conexiones, que es la 2. Y ahora, como les había comentado, ya una sola conexión va a ir hacia ISP2 con. Y aplicamos. Ahí es donde ingresaba lo que les había comentado en un inicio, las 3 conexiones y el 0, el 1 y el 2. Entonces, tanto la conexión 0 como la conexión 1 se va a ir hacia el ISP 1. Entonces, para volver a analizar el caso, déjenme ver si puedo compartir pantalla y puedan ver también de paso esto. Aquí, y dejémosle aquí. Déjenme ver aquí, ya. Déjenme ver si puedo escribir aquí. No, no me deje escribir, pero bueno, ojo, miren, les voy a recalcar para que puedan ver de nuevo. Entonces nosotros teníamos lo siguiente, teníamos 3 conexiones, la primera conexión es 0, 3 conexiones, la primera conexión es 1 y 3 conexiones, la tercera conexión, perdón, es 2. ¿Qué sucede? Como la relación era 2 a 1, entonces la suma era 3. Estas son las 3 conexiones que están acá. ¿Qué sucede? 2 conexiones van a ir al ISP1 y una conexión al ISP2. ¿Qué sucede? La 0 y la 1 debemos colocarle ISP1, ISP1 y la última conexión ISP2. Así aseguramos que de cada 3 conexiones, 2 van por un ISP1 y una hacia el ISP2. Entonces, no sé si esa ya me entendieron un poco mejor y es lo que estoy plasmando aquí. Entonces, miren, hacia ISP1 y la segunda conexión hacia ISP2. Entonces, la primera, como les había comentado, es la 0. La segunda es la 1, la segunda conexión. Y la última conexión, que sería la 2. Entonces, eso es lo que les quería en un inicio explicar, pero como no se tenía claro el panorama, tal vez no me pudieron entender, pero ahora creo que con esto ya está más claro. Entonces, ahorita tal vez alguien tiene alguna pregunta de esto para poder responderle.
Correcto, a ver, respondamos unas pequeñas preguntas y bueno, ya estamos casi por finalizar la configuración. Sí, creo que vamos a avanzar. Vamos, respondamos esto y vamos. Para evitar el uso de IPs en los destination, se podrían usar listas como la de RFC. Con ello no habría problema si cambia el IP o es necesario definirla. Claro, es por eso que es recomendable, Fausto, que manejar las de RFC, por ejemplo, para IPs privadas, porque uno ya sabemos que al menos se configuró ese router con IPs privadas y no van a cambiarlas o si se conecta a otro router, también se debería tener esas IPs privadas. Eh, algo que sucede cuando es IPs públicas, no necesitan hacer esas RFC, porque primero van a ver que se va a bloquear la salida de Internet. José Luis Guato. Sí, ya te voy a dar, en este momento te voy a dar mi número de teléfono, de un momentito porque se va a desconectar. Claro, te entiendo temas de tiempo. Déjame en este momento te adjunto para que te puedas comunicar con soporte de sin cables DC. Everyone, ¿dónde están todos? Ahí está el número de contacto. Ya, ahí les dejé mi número. Entonces sigamos. Allá, Ariel Arroyo. Sí, perdón. Ayora, perdón. De paso que me pregunta si va a ver el video. Creo que muchos de ustedes ya saben dónde se suben los videos de sin cables DC y les voy a compartir antes de continuar. Entonces, vámonos a sin cables. Nosotros subimos nuestros videos de YouTube, nuestra página web www.sincables.com.c. Nos vamos a blog especializado al final de la página y aquí están todos los webinars, noticias del webinar, por ejemplo, un antepenúltimo es Wireward. Miren, aquí está. Y ahí está el video de YouTube. Entonces, en nuestro canal de YouTube Sin Cables DC pueden ingresar y revisarlo. Y igualmente estar pendiente de nuestro blog, ahí se sube todos los videos. Sí me mandó Edwin Carrera un ejemplo y ya lo vamos a hacer. Sí, sí, ya lo vamos a hacer. Entonces, Edwin, y te voy, igualmente, si me puedes escribir porque estamos corto de tiempo, podría solventarte tu duda. Y si tenemos un poco de tiempo, te respondería esa pregunta para poder hacer el cálculo correspondiente. Continuemos. Entonces, nosotros tenemos de ver inicio PCC, marcar conexiones originadas en Internet y marcar las conexiones desde la LAN. Entonces, ya, vámonos ahora a generar lo nuevo. Nos vamos a pre-routing. Vamos a las interfaces, las que ingresan por la LAN, déjenme ver y después les explico. El connection mark, sea hacia ISP1, el mar routing y el hacia ISP1. Ya, ¿qué sucede aquí? Esta nueva regla, recuerdan que la anterior era cuando no era perdón, para marcar los paquetes entre LANs. ¿Qué pasa? Miren, cuando ingresa, perdón, sí, desde la LAN, debemos marcarlo con hacia ISP1, pero ya cuando va a ser bueno, como diría el routing, debemos enviarlo por esa parte, por el hacia ISP1. Dejen ver si la de acá tengo esta. Relation hacia ISP1. Ya miren, este ejemplo era cuando los paquetes no salían marcados. Entonces, los paquetes no salen marcados de nuestra LAN, pero va a llegar al router y aquí debemos marcarlos. Entonces, los que ingresan de la LAN debemos marcarlos con hacia ICP1 porque ya de plano ya van a salir. Entonces, de ahí sí viene al routing. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el ISP2? Debemos realizar el mismo proceso. Déjenme ver. Miren, ojo pendiente con esto. Aquí es el marcado de las conexiones y aquí es la tabla de routing que les había dicho. Entonces, no confundir. Y ahora vamos a copiar esta parte y aquí debemos colocar hacia ISP2 con, y bueno, perdón si ya no puedo ir más explicando del tema, pero estamos con el tiempo y para poder mostrarles si es medio extenso esta parte. Ya, entonces, ¿qué sucede? Recuerdan que las marcas de conexiones era acorde
a cuántas conexiones vamos a tener. Es por eso que hay tres, pero para el routing hay dos, porque es por cada uno de los proveedores. Importante. No confundirse pensando que debemos tener tres marcas vueltas de routing. Simplemente aquí tenemos tres marcados de paquetes porque hay tres conexiones por el cálculo que habíamos hecho. Muy bien. Entonces, dejen ver, creo que ya estamos completo para poder indicarles otra cuestión. Sí, en efecto, como igual yo tengo un manual para igualmente para todos los proyectos, entonces obviamente hay que ir verificando ese tema. Entonces, ahora sí lo que nos falta es las rutas. ¿Por dónde va a ir para tener rutas de respaldo o no? Entonces, miren, nos vamos a rutas y aquí vamos a generar el primer gateway, nuestro primer proveedor. ¿Qué sería? Déjenme ir ahí. Aquí, aquí sí es el gateway. Entonces déjenme ver DHCP, primer proveedor. ¿Qué sería esto? Ahí está el gateway. Muy bien. Hacemos un chat de gateway que va a ser un ping. Y aquí seleccionamos el ASIA ISP1 y aplicamos. Y esta va a ser la ruta principal de las marcas del ISP1. Es por ahí donde se ven las marcas del ISP1. Ahora vamos a copiar. Y aquí debemos colocar el gateway del segundo proveedor, que sería la 192.168.24.1, el PIN y aquí el ASIA ISP 2. Aplicamos ruta principal de las ASIA ISP 2. Entonces, verifiquemos. Tenemos la ruta principal del ISP1 con su gateway y la ruta principal del ISP2. Ya, muy bien. Ahora debemos crear la tabla principal por defecto como tal. Entonces vamos a colocarle, a ver, déjenme pensarlo. Por ejemplo, el tráfico que se va a originar desde el router debería siempre tener una principal, no de las marcas. ¿Por qué? Las de las marcas se originan desde la LAN o de las que ingresan de la WAN y la LAN le responde. Entonces, pero no de las del router plenamente. Entonces vamos aquí a colocarle la primera, vamos a colocarle la del DHCP client. Esta. Esta, el ping y dejémosle como main principal. Muy bien, creo que no hace falta nada. Y me falta colocarle el comentario. Ruta principal. Muy bien. Ahora, debemos sacar las rutas de respaldo, tanto para las marcas como para la ruta principal, que va a salir del router. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Debemos aumentar, ¿qué se debería aumentar aquí? Lo que se debe aumentar es la distancia. Entonces, sería la distancia eh, de la siguiente forma. Entonces, la ruta principal vamos a sacar una ruta alternativa y la distancia va a ser 2. Y déjenme comentar. Y ahora el gateway va a ser, ¿cuál va a ser el gateway? Perdón, va a ser el otro Ether 2, que sería el otro puerto WAN, 100.24.1. Entonces, miren, la distancia aumentó a 2. ¿Cuál es el comentario? Ruta, respaldo de las marcas del ISP1. Ah, perdón, no se copió. Deme un momento que es, no se duplicó. De un momento. Entonces aquí volvemos a ingresar, copiamos. Pues aquí 192.168.24.1. La distancia aumentamos. El comentario, respaldo, pongámosle. Aplicamos y aplicamos y ok. Entonces, miren, ahí se creó
la ruta respaldo de las marcas del ISP1. Y así para las dos restantes. Nos vamos y aquí colocamos la otra dirección del puerto WAN. Entonces, déjenme copiar de acá. IP de HCP client. Un momento. 2, comentario, y esta es la respaldo. No, perdón, no se está copiando de un momento. A ver, copiamos. Aquí colocamos la IP. Tiempo de la distancia es 2. Comentario, respaldo de las. Arde un momento, por ahí me confundí, debe estar. Pues hasta aquí teníamos las tres. De un momento, del ISP. Pues nosotros debemos copiar. Y a esta sí, denominarle 192.168.24.1. La distancia es 2. Comentario. Este era el respaldo. Aplicamos y se creó la primera. Vámonos a la segunda. Copiamos la primera, la cerramos. La distancia 2. Y esta es la respaldo. Ahí se creó la segunda. Y de la tercera igual, copiamos. Cerramos la primera. Y ahora la 192.168.24.1. Tiempo de vida 2. Y ruta principal, ruta respaldo sería esta. Ruta respaldo principal. Y ahí están las tres rutas principales como tal. Entonces nosotros estamos creando tanto para la ruta de marcas 1 como para la ruta de marcas 2, creando un respaldo. Entonces, así ya tienen diferentes salidas y de repente se vaya el internet y bueno, pero son solo rutas de respaldo y por donde va a salir las marcas del ISP1 y las marcas del ISP2. Muy bien, ahora la prueba como tal, vamos a ver el CMD. Vamos a darle ping a google.com. Y así tenemos salida de internet, un tracer, perdón, a la 8.8.8. Ya, entonces vamos a hacer un tracer para ver por dónde le está mandando la salida a internet de esta solicitud. Un momento. Miren, por ejemplo, les voy a explicar. La salida que tenemos, en este caso de esta computadora, se va directamente por la pública, que era de aquí, miren. Se está yendo por la 200. ¿Qué sucede? El siguiente salto vendría a ser prácticamente, creo que el router que nosotros tenemos de nuestro proveedor está conectado a este gateway de aquí y le responde directamente y el gateway por la pública. ¿Qué sucede? Nunca pasó por la 192.168.24.1, que es nuestro otro proveedor. ¿Cómo les voy a indicar eso? Déjenme ver si en este momento puedo conectar una computadora y por el otro Zoom les comparto otro tracer o desde el celular, pero ya, denme un momentito. Ya, ¿qué sucede? Les comento, en la otra computadora el gateway aquí es la 192.168.24.1. Déjenme ver cómo les puedo compartir para que puedan ver. Bueno, verán, hasta poder conectar la otra computadora por el Zoom y compartirles la pantalla para que puedan ver el tracer y vean cómo está saliendo por diferentes rutas. Iniciemos el segmento de preguntas, dado que el tiempo estamos ya cortos y para irles contestando, ¿ya? Iniciemos con ese segmento, por favor, y para irles corroborando. Pero como tal, hasta aquí nosotros podríamos ver lo que es el balanceo y podemos ver incluso las interfaces de aquí, la uno y la 2, el tráfico de lo que está saliendo de las dos, perdón, sí, de las dos computadoras que estoy obteniendo. Y déjenme de paso mostrar otra cosa. Entonces, está habilitado el chat, por favor. Pregunten y si tienen peticiones para siguientes webinars,
Pueden escribirlo para ir apuntando, por favor. Las preguntas, a ver si tienen. A ver, alguien levantó la mano, le voy a habilitar para que pueda hablar. Ángel Caiza. Ángel Caiza, ya te habilité el micrófono. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, comenta. Bueno, mi pregunta es, ¿qué pasa si es que el proveedor principal se cae definitivamente? ¿En qué tiempo Ahorita entre podemos hacer la prueba. el funcionamiento? Ajá, exactamente. Ahorita déjame ver si te conecto y compartir la pantalla del otro PC para que puedan ver el tracer y desconecto el primer proveedor y van a ver que se sigue, es prácticamente creamos como un pequeño failover cuando les di la ruta de respaldo. Entonces, estamos creando no como tal un failover, pero bueno, eso va a pasar, va a retomar. Pero bueno, ya habrá otro escenario en donde se cree con failover, entonces ahí sí ya no va a pasar nada. Pero algo importante lo que vamos a considerar aquí es la salida a, por ejemplo, a la banca web. ¿Qué sucede? Se conectó al servidor, pero ya no podemos seguir conectados. Pese a que hay internet, se cae la conexión. No sé si a eso te referías. No, justamente mi pregunta ya me ha direccionado que en el caso de que se dé de que el proveedor principal se caiga completamente, no solo Ya. la conectividad al servidor, sino por completo. ¿En cuánto tiempo entra en funcionamiento el proveedor 2? El proveedor 2 inmediatamente. Ya vamos a hacer la prueba. Sí tiene su latencia, pero no es que va a demorarse unos 5 minutos ni eso. O sea, por eso es una ruta de respaldo automática, pero tampoco hay que confiarse de las rutas de respaldo, sino que ya crear un failover como tal es más recomendable. Ya, listo, esa era mi pregunta. Bueno, igual siguen adjuntándome. Bueno, de paso que ya hasta poder conectar la otra computadora tenía una pregunta de Edwin Carrera que era dice, tengo un proveedor de 450 megas y el otro de 300 megas. Relación 3-2, se crearía reglas en Mangle, por ejemplo, sería 5 conexiones, me está preguntando aquí. Ya, muy bien. Entonces, como les dije, hay que ver la relación de este proveedor. De 300 a 450 no es 3-2. ¿Por qué? 300 del doble vendría a ser 600. Entonces, ahí es verdad lo que me estás comentando. Entonces, para eso también tenemos el otro método que es el balanceo NTH. Pero prácticamente el PCC es el más tradicional y sí te permite para diferentes anchos de banda que te deja cada proveedor. Entonces, Edwin Carrera, ya voy a dar mi contacto para que me puedas escribir y poder explicarte en ese aspecto qué medidas se suele tomar. Y eso. Entonces, adicional, vamos a estar viendo en ETH unas próximas semanas de ese balanceo. Importante, ¿qué pasa con PCC? El PCC, al ser más intuitivo, a nosotros poder priorizar la salida y entrada del mercado de paquetes, todos esos beneficios que nos da va a tener un contra. Y el contra es la latencia. Vamos a tener un poco de latencia al nosotros determinar las conexiones. Pero en NTH es diferente y lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso. Sigan por favor comentándome qué otros videos necesitan. No olviden visitar nuestro canal de YouTube, en donde ya tenemos ahí, vamos a subir la configuración de VPN sin necesidad de IP pública. Ese tema fue muy relevante y les fascinó a muchos de nuestros invitados. Les espero un poquito más para poder responder todas sus inquietudes. Bueno, parece ser que no se logró conectar la otra computadora, pero bueno, yo quería indicarles cómo el tracer, les voy a mostrar aquí. Mira, el tracer me está directamente conectando a lo que es la 172, que sería prácticamente por donde está conectado el gateway, perdón, el gateway sí del puerto WAN de la IP pública. Y bueno, para que puedan evidenciar, está conectado en el puerto 5 el,
la otra computadora. Y miren, está el tráfico correspondiente. Simplemente cuando le damos el tracer de allá, aquí viene a ser esta IP. Viene a ser el gateway del Ether 2. El Ether. Este gateway viene a ser. Este gateway está respondiendo a la petición del tracer. No puedo mostrarles igual por celular porque este RB4011, como ustedes saben, no tiene interfaz Wi-Fi. Entonces, pero bueno, de igual modo, queda solventado lo que es el balanceo PCC. Si alguien tiene alguna duda o inquietud cuando lo implemente, y dado que estamos cortos de tiempo, también eh, pueden comunicarse, como les había mencionado. Está mi número telefónico para sus proyectos y poder ayudarles. Si algo no les sale o sucede un problema con la versión, recuerden, estamos con la 7.11.3. Si tienen algún inconveniente, me comentan y les podemos ayudar en sus proyectos. Entonces, eso sería por el día de hoy de balanceo PCC. Antes de despedirme, voy a mencionar una pequeña promoción que estamos manejando aquí en Sin Cables DC, el cual se trata de un opina y gana del que ustedes ya muchos saben. ¿Qué sucede en un segmento opina y gana al final de nuestra página web? Tenemos envíos gratis. ¿Cómo funciona? Ustedes deben realizar una valoración, una review o una opinión de un producto de nosotros. Ejemplo, me voy a ir a un equipo. A, bueno, vámonos a un MikroTik como tal. Vámonos a este. Seleccionamos ese producto y en la parte inferior comentamos la experiencia. Un ejemplo, este equipo fue muy funcional para mi despliegue inalámbrico, mis punto a multipunto, y simplemente enviar. Una vez que envían, toman una captura y le registran este número. Le envían, le dicen la captura, por favor, quiero registrar mi envío gratis. ¿Y qué sucede? En su próxima adquisición, el envío es totalmente gratis. Entonces no se le cobra envío a nivel nacional. Y sí, Ariel, ahora sí te vamos a enviar el video como tal, que mencioné de nuestro canal de YouTube. Dado que veo que ya no hay más preguntas con respecto a este tema, quiero dar por finalizado y agradecerles a todos los presentes por su tiempo. Y si existió algún inconveniente, les pido disculpas. La verdad es en tiempo real y ese es el objetivo, que ustedes puedan ver las fallas, incluso técnicas que se tienen en la configuración. Y si tienen preguntas sobre sus proyectos, no olviden en comunicarse conmigo para poder ayudarles. Entonces doy por finalizado este webinar y muchas gracias una vez más. Nos vemos hasta la siguiente y vamos a ver qué otros temas tratar. Por ejemplo, creo que se va a venir introducción a wireless con mi compañera, entonces pendiente. Y así vamos a ir escalando con sus temas que ustedes nos van dejando. Gracias y hasta la próxima.